Saludos, mi nombre es Luis Alejandro Santos, soy de la clase de programación del profesor Freddy. Mi matrícula es 122-4314. En este video vamos a hablar un poco sobre los conceptos que trae Visual Basic. Este es mi trabajo final del cuatrimestre. Bien, aquí empezamos con la primera definición, que es el Toolbox. Vamos a leer un poquito la definición en Visual Basic. Es un panel del entorno del desarrollador en Visual Studio, que contiene un conjunto de controles, componentes y herramientas que pueden arrastrar y soltar sobre tu formulario, diseñar para crear la interfaz gráfica de tu aplicación. En pocas palabras, vamos a decir en dominicano, es como la caja de herramientas, los hierros del mecánico, por decirlo así, para crear la aplicación, la interfaz, lo que sea que tú vayas a hacer en Visual Basic. Es como la caja de herramientas donde están los controles, los objetos para crear el formulario de Visual Basic. Ahí podemos ver las propiedades, algunas de las propiedades que tiene. Y aquí también podemos ver una pequeña imagen de cómo es la Toolbox. Bien, ahora seguimos con Solution Explorer y Error List. Como de nuevo, una pequeña definición, la leemos. El Solution Explorer y el Error List son herramientas de Visual Studio que trabajan en conjunto para facilitar el desarrollo en Visual Basic. El Solution Explorer permite visualizar y gestionar la estructura completa de la solución o proyecto, incluyendo formularios, módulos, clases y recursos. El Error List, por su parte, muestra de forma detallada los errores, advertencias y mensajes detectados en el código, indicando el archivo y la línea donde ocurren, lo que permite corregirlos rápidamente. Aquí tenemos una pequeña imagen, lo que es el Solution Explorer y el Error List, que básicamente es el Solution Explorer. O sea, básicamente es donde puedes ver y organizar todos los archivos del proyecto que tú tengas hecho en Visual Studio. Y el otro lado, básicamente, el Error List es para cuando, por ejemplo, si tú estás programando, estás haciendo la sintaxis, etcétera, etcétera, y entonces cuando le da a iniciar, te aparece error, no te inicia el programa. Ahí salta el error list y te dice dónde exactamente tuvo el error, si te faltó una coma, un punto, o una sintaxis está mal, o una. Para eso funciona el error list, básicamente. Aquí tenemos varias propiedades en conjunto del error list y el Solution Explorer, que es prácticamente lo que le dije. Estas son las propiedades que tienen, aquí podemos verlo. Visualización de soluciones y visualización de problemas. Bien, seguimos con Property Windows. Como su definición lo dice, siento que la definición es muy clara. Es una herramienta que muestra y permite modificar las propiedades y configuraciones del elemento seleccionado en el diseño, un diseñador o editor como formulario, controles, archivos o proyectos. Desde esta ventana, el programador puede ajustar valores como el nombre, el color, tamaño, posición y comportamiento del objeto. Prácticamente el botón de editar, por decirlo así. Más claro y más simple no puede ser entendido. Es como el botón de editar, de cambiar el nombre al botón, hasta cada propiedad de la barra de carga. Prácticamente para eso se usa el Property Windows. Es el panel donde tú puedes ver y cambiar las propiedades del objeto. Sí, creo que. Aquí podemos ver algunas de las propiedades. El name, el text, el color, son algunas de las propiedades. Seguimos con Namespace. Namespace es una forma de organizar y agrupar clases, módulos, interfaces y otros elementos relacionados dentro de un mismo contenedor lógico. Sirve para evitar conflictos de nombre entre diferentes partes del programa y para estructurar el código de manera más ordenada. Voy a aplicar un poco por la imagen para que entendamos.
Es prácticamente, no sé si se ve el nombre en realidad, pero ojalá quiera Dios que se vea. El namespace es este espacio aquí que está en la sintaxis. En cada barra de código hay un espacio que ese es el namespace. Así no se confunde ninguna sintaxis, no se confunde prácticamente nada. Es un contenedor que agrupa para evitar conflictos de nombre en el código. Como siempre, estas son algunas de las propiedades que tiene namespace. Organizador, evita conflictos, la claridad, reutilización, etcétera, etcétera. Continuamos con classprogram.cs. El programa program.cs es el archivo de código en C Sharp que contiene la clase principal program y el punto de entrada de la aplicación. Normalmente, normalmente el método main, que es el primero que siempre aparece en la aplicación antes cuando tú lo inicias y que se controla en el flow principal del programa. Es prácticamente, bien, ahora vamos con los buttons. Eh, para mí uno de los principales interfaces que se usan en Visual Basic, el Windows Application. Como dice su definición, que un botón es un control de interfaz gráfica en Visual Basic que permite al usuario realizar una acción al hacer clic sobre él. Se utiliza para ejecutar códigos o comandos específicos dentro de la aplicación. Bien, eso es fácil. El botón en español, exacto, se usa para presionar. O sea, en sentido, el botón se utiliza cuando lo programas en Windows Application. Su función es dar inicio una serie de comandos. Por ejemplo, cuando hacemos, eh, puede ser una casa de cambio, ponemos el valor que queremos cambiar y ahí hay un botón que dice cambiar. Es el botón y ahí inicia, cuando tú le das a cambiar, ahí inicia la secuencia de comandos que inicia para poder ejecutar, para eso funciona el botón. Ahora vamos con Group Box. Es un control en Visual Studio que se utiliza para agrupar otros controles relacionados, como los buttons que fue lo anteriormente, los cuadros de texto que son los labels, que lo veremos un poco más adelante, dentro del contenedor visual con el título, con un título. Esto ayuda a organizar la interfaz gráfica y mejorar la claridad de la aplicación. Bien, como dice la imagen, el Group Box es el cuadro que está en línea aquí. Es el Group Box. Eso se utiliza para editarlo bien, para que todo quede cuadrado, derechito, que nada se riegue cuando tú estés poniendo un botón o un label o cuando estés poniendo otra interfaz de comando, para que nadie se riegue, para que todo esté bien derechito. Eso es como para editarlo bien. Seguimos con MySkit Textbox, que es un control en Visual Basic que permite al usuario ingresar un formato en específico, sea fecha, número de teléfono, códigos postales, etcétera, y que lo define mediante una máscara que guía la entrada y evita errores de tipeo. Estas son algunas de las propiedades que tiene name, mask, text, punchshot, black color. Estas son algunas de las propiedades comunes que tiene.
Prácticamente casi todas las interfaces tienen las mismas propiedades, porque son las más comunes, pero la mayoría no tienen la misma. Bien, vale. Aquí tenemos menú string, que es un control en Visual Basic que permite crear menús de navegación en un formulario como los típicos. Menú de archivo, edición o ayuda. Facilita la organización de comandos y opciones en la aplicación en forma de menú desplegables. Como dice su definición, menú string es para tú crear un menú en tu formulario. Ya depende de lo que tú quieras, o sea, depende del formulario, ya ahí tú lo creas. Sea el menú para salir, entrar, iniciar sesión, cerrar sesión, menú para configuración de algo. Un ejemplo, cuando ya después que tú entramos a tu formulario y quieres configurar algo y tienes tu menú string ahí, entra tu menú de archivo o de configuración, etcétera, etcétera. El menú string como para crear el menú en tu formulario de Visual Basic. El panel es un control contenedor que se utiliza para agrupar y organizar otros controles dentro de un formulario. Permite manejar secciones de la interfaz de manera independiente, facilitar el desplazamiento scroll y la visibilidad de los controles que contiene. Pinterest Box. El Pinterest Box es un control de Visual Basic que se utiliza para mostrar imágenes en un formulario, ya sea frontal, PNG, JPG, PNG, GIF u otros soportados. Permite presentar gráficos, iconos o fotos, puede ajustarse automáticamente el tamaño del control o mantenerse con tamaño fijo. Como su nombre lo dice, Pinterest Box, o sea, como caja de fotos en inglés. Ajá. Funciona para para presentar diferentes tipos de fotos, sea GIF como GIF, que son fotos animadas, eh, JPG, que son fotos horizontales. Cualquier tipo de foto tú lo puedes presentar en tu formulario, que o sea, puede venir con el splash, o cuando ya entra después del splash, entra una imagen del formulario con el diseño que tú le quieras poner. El timer. El timer es un componente no visual que permite ejecutar el código de manera periódica o dispuesto en un intervalo de tiempo definido. Se utiliza para tareas repetitivas o actualizaciones de interfaz, animaciones o eventos programados. En pocas palabras, es como eh, ¿cómo se llama esto? Como un bucle, por decirlo así. No un bucle, pero es más o menos la función que ejerce, de ir repitiendo animaciones, programas, etcétera, etcétera, por decirlo así. Estas son algunas de las propiedades. Aquí podemos ver el diseño para actualizar las interfaces de manera segura. Aquí tenemos, bueno, el nombre un poquito difícil, por decirlo así. Open Field, Open Field Dialog. Es un control de diálogo que permite al usuario seleccionar uno o varios archivos desde el sistema de archivos para abrirlos en la aplicación. No es visible en el formulario, se invoca mediante código. Es como, en el caso de que no es visible, es como el timer, que es una función que es por debajo de las manos, por decirlo así, que no está en el show, en el formulario cuando tú lo inicias.
que no están en el formulario, como el button, el label, etcétera, etcétera. Es una sintaxis que está por detrás, como el timer, que funciona para seleccionar uno o varios archivos al mismo tiempo. Seguimos con el database. Un database es un conjunto estructurado de datos que la aplicación puede almacenar, consultar, actualizar y eliminar mediante conexiones a sistemas de gestión de bases de datos como SQL Server, que es el que nuestro patrón, señor Freddy, nos enseñó, Access o MySQL. Se utiliza para guardar información de usuarios, inventarios o registros y más. Como nos explicó nuestro teacher, Freddy Veragoico, mentira, Freddy Santos, no. El database es como un almacenamiento que almacena los datos del formulario, va borrando, actualizando. Por ejemplo, cuando tú te registras, vamos a suponer que hacemos un formulario y solamente hay dos personas registradas. Y cuando tú estás buscando, la tercera persona no aparece. Entonces ahí tú la registras al tercer usuario. Entonces cuando tú haces registro, ese registro va al database. Se guarda ya, se almacena y entonces se actualiza en el SQL. Entonces ya cuando lo buscas en el registro aparece. Luego cuando lo vuelve a borrar, vuelve el database, se elimina y entonces cuando vuelves a buscar el tercero, ya no está. No sé si me da a entender, porque para más simplicidad, el database es un lugar donde se guarda datos de manera organizada para que un programa pueda buscarlo, actualizarlos y usarlo fácilmente como lo necesite. Use database se refiere al proceso mediante el cual una aplicación se conecta y utiliza una base de datos específica para realizar operaciones como consultar, insertar, actualizar o eliminar datos. Generalmente implica establecer la conexión, seleccionar la base de datos y ejecutar el comando SQL o procedimientos almacenados. En pocas palabras, le indica el programa o el sistema la base de datos que va a utilizar para ejecutar o consultar o guardar información. Table. El table. El table es un contenedor que organiza sus controles en una cuadrícula formada por filas y columnas, ajustado su tamaño automáticamente según el contenido o las proporciones definidas. Se usa para crear interfaces ordenadas y adaptables. Para hacerlo un poquito más simple, el table, por decirlo así, como un lugar, o sea, es un lugar en la base de datos donde se guardan los datos en fila y en columna, por decirlo así. Registro. Eh, un registro es un tipo de dato compuesto que permite agrupar múltiples variables de, de distintos tipos bajo un mismo nombre. Es similar a una clase para más liviano y normalmente usado para almacenar datos relacionados sin funcionalidad compleja. En base de datos, registro también se refiere a una fila de información en una tabla. Básicamente o sea, es como, bueno, el nombre lo dice, pero registro es una tabla de base de datos que contiene información, o sea, la información completa de una persona o un elemento. El campo es una variable declarada dentro de una clase, módulo, estructura o registro que almacena datos para su uso por los métodos o propiedades de objeto.
El campo ya depende como, o sea, el uso que tú le quieras dar. No el uso, sino, por decirlo así, el orden que tú le quieras dar. Eh, es, es una columna o una tabla de datos que guarda un tipo de dato en específico. Por ejemplo, nombre, edad, apellido, número de teléfono, dirección, curso, matrícula, etcétera, etcétera. Y ahí tú pones un campo y tienes que llenarlo. Datos. O sea, yo entiendo por dato mi propia palabra, que es como un número o una fecha o palabra que se almacena en un campo de una base de datos. Pero en su definición es un dato es una unidad mínima de información que puede ser almacenada, procesada o transmitida por un programa. Los datos pueden ser distintos tipos, numérico, de texto, lógico, fecha, hora, binario, etc. Y se guardan en variables, campos, registros o estructura para su manipulación. En el contexto de base de datos, un dato es el valor concreto que se guarda en el campo de un registro. Por ejemplo, el nombre Carlos es un... Ok, SQL. SQL es un lenguaje de programación diseñado para administrar y manipular bases de datos relacionales. Permite crear, modificar, consultar y eliminar datos y estructuras de bases de datos. Como podemos ver aquí,